Voy a hablar acerca de este tema, de la vida después de la muerte. La vida después de la muerte es conocido dentro de la rama de la teología con el nombre de tanatología. Así se llama. La tanatología es sin duda alguna una de las ciencias bíblicas más profundas. Pero no solamente la ciencia bíblica, la doctrina bíblica, la teología hablan de la tanatología. Existen 3 ramas acerca de ello: la tanatología médica, la tanatología forense y la tanatología bíblica. ¿De dónde vienen estas palabras tanatología? Creo que todos somos familiarizados con la final palabra, significa logos, que significa tratado o estudio, y tánatos significa separación o desprendimiento. En pocas palabras, etimológicamente la palabra significaría como estudio del desprendimiento o de la separación, y uno queda como en el aire. ¿De qué está hablando? Bien, ocurre que en el momento de la muerte hay una separación entre el ser humano y su creador, en el caso de la muerte espiritual, enseguida lo voy a ir explicando poco a poco, y también hay una separación en el momento de la muerte física de la persona, cuando el alma y el espíritu desalojan el cadáver, el cuerpo, que hasta ese momento el alma y el espíritu salen expulsados del cuerpo. Y esta conferencia les va a servir a ustedes para poder, a grosso modo, tomar parámetro, cómo rebatir a la doctrina de los testigos de Jehová, por ejemplo, que ellos sostienen que no hay infierno, que todo acaba en esta vida, que ahí se acabó en la tumba, o la doctrina de los adventistas del séptimo día, que enseñan que el alma queda retenida hasta la resurrección dentro del cadáver. La pregunta es: ¿y qué pasa si en el cementerio agarran a un cadáver olvidado y lo queman? ¿Dónde se quedó el alma? Lo cierto es que este tema de la vida después de la muerte es un tema con una profunda base bíblica. La palabra muerte, en honor a la verdad, la palabra muerte fue expresada por primera vez en nada más y nada menos que en la boca del autor de la vida. Qué curioso. El primero en utilizar la palabra muerte fue el autor de la vida, es decir, Dios. Dios le dijo en el huerto del Edén a nuestros padres, Adán y Eva, en hebreo Adán ve Javá, Adán y Javá, les dijo: el día que coman de este árbol, ciertamente morirán. Fue la primera vez que se escuchó acerca de la palabra muerte. Y en honor a la verdad, la Biblia es el primer escrito antiguo. La Biblia es el primer escrito antiguo que presenta una tesis sobre el por qué la gente se muere. Un niño de 3 o 4 años o 5 años que apenas está aprendiendo a hablar, póngale de 6, va inocentemente y le pregunta a su padre: papá, quiero hacerte una pregunta. Y el padre le dice al niño: dime, hijito. Papá, ¿y por qué la gente se muere? ¿Y desde cuándo es que se mueren? ¿Y qué cosas que provoca que se mueran? El pobre padre queda en offside, como en el fútbol, fuera de juego. Y ahora, ¿cómo le haré entender? ¿Qué explico? Nadie puede hablar acerca del origen de la muerte sin primero entender lo que la Biblia dijo al respecto. La muerte es la sanción a la rebelión contra Dios y su ley. Así como en la justicia de hoy hay ciertos países del mundo donde tienen aplicaciones contundentes sobre la pena de muerte, y la pena de muerte se le aplica a aquel que ha violado una ley. La pena de muerte no es el premio a ser un buen ciudadano, es el castigo al ser el peor de los ciudadanos. Por ende, la pena de muerte es la sanción por haber infringido una ley sagrada. Y esa pena de muerte, de la cual ya estaban advertidos Adán y Eva, entró en acción en el momento en que pecaron. Y hubo una pena de muerte espiritual y una pena de muerte física. Primero murieron espiritualmente y luego murieron físicamente Adán y Eva. Si Adán y Eva no hubieran pecado, estarían vivos hasta el día de hoy, téngalo por hecho, y tendrían 5.779 años.
¿Cómo es eso? Sí, señor. El calendario judío, nosotros los judíos contamos desde la creación del primer humano. Ya estarían cerca de los 6.000 años de edad. Y no estarían viejecitos y arrugados. Porque la vejez, la enfermedad y el deterioro corporal también es producto del pecado. Estarían fuertes y robustos como un roble. Pero la rebelión del ser humano contra Dios produjo primero el ingreso de la maldición. Dios le dijo a Adán: por culpa tuya la tierra estará maldita. Entró la maldición, entró la enfermedad y por ende entró el deterioro físico y la muerte. Lo cierto es que este tema de la vida después de la muerte es sin duda alguna uno de los temas más fascinantes de la Escritura, porque no solamente habla de algo de lo cual a nadie le gusta hablar. Hay gente que no le gusta hablar de la muerte ni pensar en ella. Pero mi amigo, la muerte nos persigue desde el día en que nacemos. La muerte es como una sombra que no se desprende de nosotros hasta el día que llegamos al ataúd. Y la muerte viene detrás de nosotros a toda velocidad. Usted corre más rápido y ella también acelera. Ella no se va a quedar parada. No, mi amigo, la muerte nos persigue hasta que nos alcanza. Y el día que nos alcanza, nos envía físicamente algunos metros más abajo. Pero, ¿qué pasará con aquellos que estén vivos en el momento en que suene la trompeta y el arrebatamiento haya ocurrido? Ellos escaparán de la muerte. La muerte no tiene poder sobre aquellos que en el momento del arrebatamiento estén preparados y vuelen para el cielo. Así como Enoc y Elías escaparon de la muerte ya, fueron vivos al cielo, Dios promete lo mismo a su iglesia, que lo espere sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa. Den un aplauso al Señor. Para de sufrir un vasito de agüita. Bueno. Bien. La palabra separación o tánatos tiene que ver con dos cosas. Si usted tiene mi libro Historia del Futuro, lo invito a que vaya a la página 268. Primero tiene que ver con la separación espiritual de la criatura con su creador debido al pecado. La primera muerte entra al mundo de forma espiritual. En el momento en que ellos infringen la ley y comen del fruto prohibido, del árbol que no debieron comer, ese momento entra la muerte espiritual. Y Dios lo primero que ordena es que Adán y Eva salgan expulsados del huerto de Edén. Entonces ya estaban muertos espiritualmente, muertos en vida, destituidos de la gloria de Dios que residía en el paraíso. Fuera. Y Dios encima coloca un querubín con una espada de fuego que se revolvía a todo lado y no dejaba entrar a Adán y Eva una vez más al lugar donde habían estado en el momento en que estaban en su estado de perfección. Porque esto hay que entender esto: cuando Dios creó al ser humano, lo hizo en el nivel no de lo bueno y de lo malo. El ser humano vivía en el nivel de la perfección. Por eso es que el ser humano hasta el día de hoy es perfeccionista. Todos nosotros, usted y yo, buscamos ser mejores, volver a lo perfecto, porque lo perfecto no le es ajeno al ser humano. El ser humano fue creado en el estado de lo perfecto y descendió al nivel de lo bueno y de lo malo con el pecado. ¿Me dejo entender? Bajó de nivel, no es que subió. Con el engaño del diablo de conocerán el bien y el mal, descendió la humanidad. Ahora, ¿qué ocurre? Se rompe la comunión espiritual entre Dios y los seres humanos. El pecado, ¡fum!, coloca una barrera, como dijo el profeta Isaías. Hay una barrera, un muro entre ustedes y yo para no escucharlos. Se abre un abismo entre un Dios santo y perfecto, sublime, único y eterno, sabio, todopoderoso, Rey, y una criatura imperfecta ahora, rebelde, condenada y abiertamente sediciosa contra la ley de Dios. Separación. El santo y el inmundo no pueden estar en el mismo lugar. El ser humano queda destituido de la presencia de Dios. Entra la muerte espiritual. La Biblia nos dice en Génesis 2:16: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, de lo bueno y de lo malo,
no comerás, porque el día que de él comieres, vas a conocer lo bueno y lo malo, pero te vas a morir. El hombre conoce lo bueno y lo malo, claro. Dios nos va a juzgar, porque usted me puede preguntar, tal vez dirá, hermano, ¿y cómo Dios va a juzgar a la gente que no escuchó el evangelio? ¿Cómo Dios va a juzgar a esa gente que está en el África o esos que están en la selva? Bunga, 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 ¿cómo los va a juzgar a ellos? Todo ser humano sabe lo que es bueno y malo. Todos saben. Y es suficiente razón y argumento para tener Dios base para juzgar a la humanidad. Todos saben lo que es bueno y malo. Ahora otra cosa es que la sociedad de hoy a lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno, pero es parte de ser perverso. Pero el ser humano sabe cuál es la verdad. Esa es la separación espiritual entre el Creador y su criatura. En honor a la verdad, la víbora, la serpiente interviene en Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. En pocas palabras, el que miente es Dios. Tranquila, no te vas a morir, le dice. Sino que Dios sabe que el día que coman de este árbol, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue el engaño de Satanás a Adán y Eva? El mismo engaño que le costó la derrota a él en el cielo: querer ser Dios. Ponga cuidado. El diablo cínico, sin vergüenza, intentó pegar un golpe de estado en el cielo. Intentó dar un golpe de estado. Y el diablo lo que buscaba era la adoración de todos los seres creados hasta ese momento, es decir, los ángeles. Y para ello sedujo a la tercera parte de los ángeles, que no son pocos, no eran 4 pelagatos. Eran millones de millones de millones de ángeles que se unieron en la rebelión. Y el diablo quiso ser Dios. Bien dice la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 14: subiré a lo alto del cielo, a los lados del norte levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Esa fue su declaración. A los lados del norte del universo levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser igual a Dios, y con esa mentira sedujo a los ángeles, y luego sedujo a Adán y Eva con el mismo engaño, y los tumbó, los engañó. Les dijo: ustedes van a ser Dios. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Primero Eva, la mujer. La mujer fue la primera en comer el fruto prohibido, y entró la muerte espiritual primero a la mujer. Adán se pudo haber salvado. Por último, se hundía la mujer sola. Con respeto lo digo, se hundía solo ella. Ella estaba ya muerta espiritualmente. Pero Dios le hace un reclamo después a Adán. Cuando Adán también ingiere el fruto prohibido, Dios le dice a Adán: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, no escuchaste la voz de Dios. No oíste a la serpiente, sino que oíste a tu mujer, y comiste del árbol que te prohibí. Le dice: maldita será la tierra por tu culpa, le dice. Porque el hombre lo primero que dijo fue: la mujer que me diste. Ella fue la que me indujo, la mujer que tú me diste. O sea, tú eres el culpable por lo que ella hizo, le dice. Para lavarse las manos, echar la culpa a la vieja, man. Era lo más fácil. Pero aquí hay una aclaración que quiero hacer. En el idioma original, en el hebreo, hay un giro lingüístico muy extraño en ese versículo. La Biblia dice que por cuanto oíste a la voz de tu mujer. La palabra en hebreo para nosotros es kol, que significa voz. Pero en el hebreo hay un giro, halkolim, que quiere decir la voz y el llanto manipulador de tu mujer. Y se aplica el mismo versículo de Dalila a Sansón, cuando le dice que con su llanto y su manipulación redujo el alma de Sansón a mortal angustia. O sea que Eva, para convencer a Adán, les pegó la lloriqueada, man. Pegó llanto, moco y baba. Hasta que Adán, que nunca había visto a una mujer llorar, jamás. Es la única mujer que había visto, no era su mamá, sino su esposa. Jamás había visto llorar a una mujer. Entonces cuando la ve llorar, queda impactado por el llanto. Y ella lo convence: si me amas,
Y él dice, bueno, ¿qué hago? Esta mujer se va a morir y me va a dejar solo. Yo, no, pues que ella se entró yo más. Y los dos, ¡pum!, para abajo, destituidos de la gloria de Dios. Pero la mentira fue que ambos serían como Dios. Y esta es una mentira que ha trascendido a lo largo de la historia en distintas culturas. Por ejemplo, los que predican la reencarnación. Esa gente que dice que cuando usted se porta bien en esta vida, va a ascender en la próxima a un nivel de Dios, va a llegar al limbo, va a llegar casi a la gloria, como un Dios, al nirvana. Pero si usted obra mal en esta vida, su futuro es reencarnarse en una vaca. Pero es verdad. ¿Por qué cree usted que en la India no comen carne de vaca? Porque creen que es una persona en reencarnación. Eso no es mentira, eso es lo que creen ellos. Ellos están muriendo de hambre, pero pasan las vacas delante de ellos, todos los churrascos caminando y nadie se atreve a comer. ¿Por qué? Porque pueden pensar que es una suegrita en reencarnación. No pueden interrumpir el proceso. Como quiera que sea, ellos creen en la reencarnación, en que una persona en otra vida puede tomar el cuerpo de un animal, si es de que se portó mal en esta vida, o alcanzar el nirvana, que es casi ser un dios. Pero poco fuera que esas religiones falsas del Oriente Lejano prediquen esa barbaridad.